¿Qué tal, amigo? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim. Le doy la bienvenida a su programa de Lo Simple a Lo Complejo que transmitimos aquí por Teshuva TV. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes. Tenemos un tema muy interesante que vamos a estar tratando alrededor de la parashá Jetro, la parashá donde el suegro de Moisés reconoce al Eterno como el único Dios sobre todos los dioses. Y es bien interesante ese texto porque sobre eso vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a hacer una oración con respecto al estudio de la Torá y luego tratamos el tema. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu v'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, el Rey del Universo, que nos ha santificado con su mandamiento y nos diste de precepto estudiar y poner por obra las palabras de la Torah. Por favor, oh Eterno, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu Torah y que podamos entender tu voluntad, tu deseo, y podamos apegarnos a ti, la fuente de todo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua Mesías. Amén. Amigos, vamos a las notas que tenemos para hoy. El tema que tenemos para hoy se titula Lo Simple, Jetro y los dioses de los pueblos antiguos. Y esto gira alrededor de la parashá Jetro, la parashá Yitro en hebreo, que es la aliá del capítulo 18, versículo 1 al 12. Vamos a estar discutiendo hoy esa aliá, que es sumamente interesante. Vamos a hacer la lectura y luego vamos a comentar lo que tenemos para hoy. Y Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo el Eterno había sacado a Israel de Egipto. Y Jetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre, y a sus dos hijos. El nombre de uno era Gersón, porque había dicho, forastero y he sido en tierra ajena. Y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de este a Moisés en el desierto donde había acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos. Entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó y se preguntaron uno al otro por su salud y entraron a la tienda. Relató entonces Moisés a su suegro todo lo que el Eterno había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, todas las adversidades que les había sobrevenido en el camino y cómo el Eterno los había librado. Y se regocijó Jetro de todo el bien que había el Eterno hecho a Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Y Jetro exclamó, bendito sea el Eterno que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón, y él ha librado al pueblo de manos de Egipto. Ahora sé que el Eterno, Yud-He-Vav-Hei, que los eruditos dicen Yahweh, es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensorbecieron, él prevaleció contra ellos. Entonces Jetro, suegro de Moisés, tomó holocausto y sacrificios para Elohim, y llegó Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés, delante de Elohim. Aquí esta es la base de lo que vamos a estar discutiendo hoy, amigos. Este es el tema que tenemos para hoy, como les vieron en su pantalla, y vamos a repetirlo nuevamente. El tema que tenemos para hoy se titula Jetro y los dioses de los pueblos antiguos. La parashá Yitro, primera aliá, Éxodo 18, 1 al 12. Vamos a comenzar con las notas que tenemos para esta semana. La porción de la Torá que estudiamos esta semana se titula Jetro, Yitro en hebreo. Este es el nombre del suegro de Moisés, quien es sacerdote de Madián. En toda la Torá, solo dos parashot llevan el nombre de un gentil y uno de ellos es la parashá Jetro. El otro es la parashá Balak. Balak era un rey gentil, a diferencia de Jetro, quien es sacerdote. La Torá nos dice que Jetro era sacerdote de Madián, pero no nos da detalles con respecto a la deidad que éste servía. Este segmento nos narra la visita de Jetro al campamento de los israelitas en el desierto. Según algunos comentaristas, este evento ocurrió una vez los israelitas llegaron al monte Sinaí. Esto nos lleva a deducir que el suceso fue insertado en la narración fuera de su orden cronológico. Muchas personas piensan que la Biblia está escrita, mayormente la Torá, está escrita en orden cronológico, pero esto es un ejemplo de ello, porque vamos a ver que el capítulo 19 dice que al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el capítulo 18, que es el capítulo anterior, vemos que el versículo dice que Moisés, Jetro, suegro de Moisés, versículo 5, llegó con los hijos y la mujer de Moisés en el desierto donde habían acampado junto al monte de Dios. Como vemos por los capítulos, el capítulo 18 está insertado antes del evento en su orden cronológico. Permítanme poner aquí en mi celular en silencio.
Ahora, es interesante notar cómo la narración bíblica reconoce a Jetro como un servidor de una deidad que no es el Eterno. Según los eruditos, un sacerdote en el antiguo Medio Oriente no necesariamente estaba afiliado a un solo Dios. Por tanto, el reconocimiento de la superioridad del Eterno por parte de Jetro no necesariamente significa que él fuera a partir de entonces un sacerdote servidor de Hashem. Sin embargo, en lo que respecta a profecía, este acto de Jetro nos arroja luz con respecto al tiempo donde todos reconocerán que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el único Dios verdadero. En el antiguo Medio Oriente los sacerdotes eran vistos como servidores de la deidad que habitaba en el santuario, es decir, el templo. Era el templo de esta deidad lo que define la deidad en sí y no el sacerdote que servía en él. Ahora, en el caso de Melquisedec, parece ser una contradicción a esta idea de los eruditos, dado que la Torá identifica a Melquisedec como el sacerdote del Dios Altísimo y la Escritura no habla de templo alguno en el que éste sirviese. Es como si nos dijera que la tierra en un principio era el santuario de Dios. Y así lo era, dado que según la erudición bíblica, Adán era un sacerdote que hacía la misma función que una vez hizo este Melquisedec, quien era rey de Salem, ciudad que posiblemente se llamaría luego Jerusalén, algo que al momento no nos corresponde ahondar. Ahora, lo que sí me llama la atención con respecto a Jetro es su reconocimiento de la superioridad del Eterno sobre los demás dioses. Hoy en este comentario hablaremos un poco sobre la idea bíblica de un consejo divino que a primera vista pudiese ser visto como politeísmo, pero no lo es. En el libro de Deuteronomio encontramos un texto enigmático que nos va a servir de base para la comprensión de lo que hoy vamos a estar presentando. Y antes de mostrarle eso, amigos, quiero presentarles las fuentes que voy a estar utilizando en mi presentación de hoy con ustedes. Permíteme cerrar esto aquí. Se me coló algo que no tenía que colarse. Vamos a corregir esto. Vamos a ver cómo podemos hacer que la visión sea de una sola página para que usted pueda ver. Vamos a ver ahora si se ve bien. Ok, ahora sí. Vamos aquí, amigos. Permíteme cerrar aquí. Vamos a mover esta pantalla para acá. Esto es parte de estar grabando, ¿verdad? Es algo que no teníamos en mente, pero eso no es nada. Lo importante es que podamos transmitirle a ustedes, amigos, lo que tenemos para hoy, para que así podamos aprender un poco de la palabra del bendito y podamos entender un poco el mundo donde la Biblia se construye. Es sumamente importante para entender muchos de los misterios que ella contiene. Estamos aquí. Ahora sí. Antes de citarle el texto y la fuente que vamos a estar citando adicional, quiero mostrarle los libros que utilicé y que he estado estudiando para que usted pueda ver de dónde saco la información. Es importante eso porque estamos viviendo en un tiempo donde se está cuestionando mucho la enseñanza, si la enseñanza tiene fundamento o no tiene fundamento. Cuando se trata de la educación bíblica con respecto a la vida del creyente, no es lo que va a creer, sino en cómo debe conducirse en la vida. Las metáforas bíblicas son muy buenas para esto. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del éxodo de Egipto, un modelo metafórico de la persona que decide salir de su antigua manera de vivir y seguir al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, como el Eterno lo lleva a un desierto y lo somete a diferentes pruebas para purificarlo en lo que respecta a que éste abandone las costumbres antiguas que tenía. Y eso es muy interesante en lo que respecta a la metáfora. Pero cuando vamos a estudiar la Biblia en su contexto y vamos a estar estudiando el Antiguo Medio Oriente, van a haber ciertos detalles que son necesarios entender y, mejor dicho, hay ciertos documentos que tenemos que presentar como evidencia de lo que estamos presentando, porque estamos viviendo un tiempo de mucha información, pero esta información también tiene muchos problemas. Y a la hora de la verdad, cuando se trata de la información histórica, es importante tomar fuentes creíbles, personas que han estudiado el tema a profundidad y que tienen credibilidad en lo que enseñan, porque lo que están enseñando no es su opinión, sino los hechos que son investigados. Y uno de estos es, las notas que vamos de donde saco la información que voy a compartir con ustedes hoy, es de la pseudografía. Este es el tomo número 1, donde se encuentra el libro de Enoch, entre otros libros. Y es muy bueno porque nos va a ayudar a entender la visión que usted tal vez no conocía o va a conocer hoy, o ya conocía pero no tenía mejor claridad, la sacerdotal de las Escrituras. Aquí se encuentra en la pseudografía. Enoch no escribió
Enoc no escribió el libro. Muchas personas piensan que el libro de Enoc se llama Enoc porque Enoc lo escribió y no es así, amigo. Realmente se llama Enoc porque en el tiempo que se escribió había una crisis de autoridad, una crisis, ya no habían profetas en ese momento, no fue hasta el tiempo de Juan el Bautista donde la profecía despertó, y eso es muy importante. Y al cesar la profecía en ese momento, en lo que llaman los 400 años de silencio, muchos escritores comenzaron a escribir, o mejor dicho, muchos estudiosos, en el caso de la tradición bíblica, sacerdotes, comenzaron a escribir, amigos, textos que tenían como propósito revelar secretos de la escritura y tradición oral que ellos tenían. Tradición que no necesariamente podemos pensar que es mentira o que es un invento porque es una tradición oral. Una de las cosas importantes a entender con respecto a la historia es que la historia es la historia escrita es la consecuencia de la investigación de un historiador de un mito, de una información que él recopiló de un pueblo donde él fue a investigar, y muchos de esos pueblos escriben sus historias, algunos no, y es importante saber esa información. Ahora, en el libro de Enoc vamos a encontrar la tradición sacerdotal con respecto a muchas de las cosas que aparecen en la escritura que nosotros no entendemos, pero aquí lo vamos a poder encontrar, y aquí tenemos uno de los textos. Otro de los libros que voy a estar utilizando en el día de hoy, dentro de las notas que voy a estar presentando, es el libro llamado El Gran Ángel, un estudio sobre la segunda deidad en Israel. Y es importante saber que cuando hablamos el estudio de la segunda deidad, no estamos hablando de multiplicidad de dioses con respecto a la divinidad. Es importante que cuando hablemos de esto tengamos en conciencia cómo el mundo antiguo entendía a Dios, y adicional a eso es importante saber la función que hace Israel en esta reparación. Y es interesante que esta autora, Margaret Baker, va a tomar su información de la tradición sacerdotal del pueblo de Israel. Otro libro que estoy tomando dentro de lo que vamos a estar presentando se llama The Unseen Realm, El Mundo Invisible, escrito por el doctor Michael Heiser. Es muy bueno porque el libro presenta la idea de un consejo divino que está claramente evidenciado en la escritura, pero nosotros, siguiendo la tradición de los rabinos, tradición que yo estudio y considero muy buena e importante estudiar, pero también tenemos que estudiar la otra cara de la moneda. Y esta otra cara de la moneda es la tradición sacerdotal, que vamos a ver que los escritos apostólicos tenemos ambas, y es sumamente importante conciliarlas. Incluso la tradición, podemos decir que la tradición rabínica gira alrededor de la figura de Moisés, y la tradición sacerdotal gira alrededor de la figura de Elías y esta realidad mística que los sacerdotes hablaban. Ahora, luego de esto, y fue resumen breve de la presentación, by the way, otro de los textos, voy a corregir la palabra by the way porque tengo un amigo en Venezuela al cual le envío saludos, que siempre se ha preguntado qué significa by the way, y es como decir, permíteme decirle, o a propósito. Otro de los textos que estoy estudiando, que estudié para tomar este tema, es el Zondervan Illustrated Bible Backgrounds. Muy bueno, los recomiendo para el que lea inglés, para así poder entender un poco el antiguo Medio Oriente. Y hoy vamos a estar dando la parashá no desde su aspecto espiritual, en lo que respecta a la vida del creyente y la relación que va a tener el creyente con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino vamos a estar hablando de un texto que es el que me llamó la atención esta lía, y es el texto donde Jetro, en el capítulo 18, versículo 11, dice: ahora sé que Adonai, cuando digo Adonai me refiero al nombre de las 4 letras, que la erudición bíblica llama Yahweh. Ahora sé que Adonai es mayor que todos los dioses, pues en aquello en que se ensombrecieron, pues en aquello en que se ensombrecieron, él prevaleció contra ellos. Cómo Jetro veía la cosmovisión, y vamos a ver esa cosmovisión desde el lente del antiguo Medio Oriente. Vamos a buscar, vamos a presentarles a ustedes lo que tengo para hoy en el monitor, para que así puedan ustedes seguir el patrón. Como le dije, Jetro reconoce la superioridad del Eterno sobre los demás dioses. Y vamos a hablar un poco de esta idea, la idea de un consejo divino, que a primera vista, amigos, puede parecer politeísmo, pero no lo es. En el libro de Deuteronomio encontramos un texto enigmático que vamos a utilizar de base para la comprensión de lo que vamos a estar presentando. La idea de que existan otras fuerzas espirituales no quita de que el Todopoderoso sea el autor de todas estas fuerzas,
y todas provienen de Él. Y esto es importante. Vamos a Deuteronomio 32, 8 al 9. Dice, y vamos a ver en sus pantallas, vamos a buscar aquí el monitor. Ok, miren su pantalla, este no es, discúlpeme. Vamos a buscar nuevamente. Déjeme rotar esto aquí. Coloqué esto donde no iba. Así que me permiten un segundito para poder acomodar esto. Y lo arreglamos rápidamente. Con la ayuda del Todopoderoso. Vamos aquí. Esto vamos acá. Ok. Ok. Menos mal que no tenemos que irnos a anuncios comerciales, ¿verdad? Como hace la televisión. Vamos aquí. Ahora sí. Pueden ver en sus pantallas el texto que vamos a estar citando hoy. Vamos a correr esta parte para que usted pueda verla en pantalla completa. Es interesante. Se me pasó la información a la otra pantalla. Hoy tenemos problema con esto. Vamos a tener que utilizar el método tradicional. Ok, me disculpan, pero es lo que voy a tener que utilizar este modelo hoy. Vamos a cambiar el monitor completo. Ok, pueden ver en su pantalla que dice en el versículo 8 al 9 del capítulo 32 de Deuteronomio, según la tradición masoreta, dice lo siguiente. Cuando el Elión daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos del hombre, trazando las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Israel, lo pueden ver aquí en amarillo. Porque la porción del Eterno es su pueblo. Jacob es el heredad. Ahora, la versión que tienen en la parte de abajo que pueden ver aquí es una versión que tomé de la Septuaginta, versión también que es validada por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto trajo algo bien interesante en lo que respecta al entendimiento de los textos de los escritos apostólicos, los nazarenos, los primeros discípulos de Yeshua, porque ellos traen una tradición muy importante que usted no va a entender hasta tanto lea los escritos de los rollos del Mar Muerto. Para que tenga una idea, Mateo, si usted se da cuenta, enfatiza mucho en la importancia de seguir la ley de Moisés. Sin embargo, Lucas, que es un escrito más sacerdotal, presenta a Yeshua como el postrer Adán. Por eso vemos que el árbol genealógico llega alrededor de la vida de Adán. Y a la misma vez vamos a ver que Lucas presenta a Juan el Inmersor como el sacerdote autorizado para ungir a Yeshua como la cabeza de toda la creación, como así estaba estipulado del principio de los tiempos. Y por eso vemos que Yeshua es el postrer Adán a los ojos de Lucas, quien caminaba con Pablo. Y es importante que Pablo escribió primero sus cartas, los evangelios vinieron después. La tradición escrita de los evangelios ocurrió después. Y es interesante porque Mateo va a girar alrededor de la idea de la importancia de Moisés. Y por eso vemos que Yeshua reconoce la autoridad de los escribas y los fariseos con respecto a la interpretación de Moisés. Pero dice que tengamos mucho cuidado con ellos porque ponen cargas que es imposible llevar. Sin embargo, Lucas no habla sobre esto. Y esto porque Lucas gira más alrededor de la tradición sacerdotal, donde Moisés era una figura importante, pero la revelación, Jochma, sabiduría, era más importante que la letra. Y por eso vamos a ver que Paul Shaul de Tarso habla mucho del espíritu de la Torah y habla poco de la letra de la Torah. Pero esto es tema para otro momento y es importante saber esto, amigos, porque vamos a ver hoy en día que hay una lucha grande en lo que respecta a la revelación bíblica, en la revelación espiritual del mensaje de la Torah y la letra estricta de la Torah. Lo que llama la observancia directa de los mandamientos. Y estas dos tradiciones es importante conocerlas porque va a presentarnos un choque ya de antemano entre la tradición sacerdotal y la tradición de estos que luego se van a llamar los rabinos. Pero vamos a regresar nuevamente a nuestra pantalla para que puedan ver el texto traducido de la Septuaginta, que también se encuentra de esta misma forma en los escritos de los rollos del Mar Muerto. Miren el texto. Dice, cuando el Altísimo, que es la palabra Elión, traducida al español, repartió las naciones. Miren qué interesante. Dice el texto arriba, cuando daba a cada pueblo su heredad, dice aquí, repartió las naciones. En otras palabras, las mezcló, las dispersó. Cuando distribuyó a los hijos de Adán, ven la parte de aquí, el texto, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios.
Mas la porción de Yahvé, esta versión es de la Septuaginta, fue su pueblo, Jacob su parte de heredad. Qué interesante, amigos, porque si pueden ver bien el texto, y voy a poner aquí la pantalla mejor para que ustedes puedan verme a mí, ¿verdad? Y puedan entender lo que estoy diciendo. Si pueden ver el texto y observan detalladamente, van a ver que la tradición de la Septuaginta, que es validada por la tradición de Qumran, es bien diferente al texto masoreta. Y esto, si usted no lo conoce, no va a entender muchas de las cosas que aparecen en los profetas y muchas de las palabras que enseñaba Shaul de Tarso. Es importante saber que muchas de las enseñanzas de Shaul de Tarso giran alrededor para el mundo griego, el mundo gentil, de la Septuaginta, porque era el texto que estos conocían. Adicional a eso, por el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, podemos ver cómo la tradición sacerdotal que está fijada en Qumran, porque se enseña en la erudición bíblica que los llamados esenios en su origen eran sacerdotes de Sadoc que se fueron de Jerusalén por la corrupción del templo por causa de los asmoneos, que estos quisieron tomar la posición de rey y sacerdote a la misma vez y se dicen ellos que estos cambiaron muchas de las cosas que eran originalmente diferentes en la revelación bíblica. Y hay un libro muy bueno que yo tengo, se llama Los Tres Templos de Rachel Elliott, no lo tengo aquí conmigo. Déjenme buscarlo aquí rápidamente. Este libro es muy bueno, se llama The Three Temples, muy bueno, de Rachel Elliott, lo recomiendo. Habla dónde es que surge la idea del misticismo en el pensamiento judío y dice que su origen es en los rollos del Mar Muerto. Y es muy interesante porque en los rollos del Mar Muerto hay una configuración con respecto al servicio ritual de un templo no hecho por manos de hombre, donde habían ángeles ministrando en ese templo. Muy importante porque si usted mira el texto, la carta de los hebreos, va a saber que gira más o menos la misma idea, pero pone una figura llamada Melquisedec, que tiene que ver con título ancestral, y coloca a Yeshua como este Melquisedec, que en su origen no era un ángel según el texto de Hebreos. Y esto es muy importante, pero en otro momento vamos a estar discutiendo esto porque el tiempo avanza y apenas estoy en la página número 1 de lo que vamos a estar discutiendo hoy en nuestras notas. Ahora, como pudieron ver en el texto de Deuteronomio, pudieron darse cuenta o pudieron constatar de que la tradición de la Septuaginta es una tradición más aceptable porque el Eterno hizo la división de los hijos de Adán en un tiempo donde el pueblo de Israel todavía no había existido. Por tanto, la tradición masoreta hizo un cambio aquí que a la misma vez cambia el contexto de lo que el Eterno está tratando de manifestar, o mejor dicho, Moisés, en este texto ancestral encontrado en Deuteronomio. Así que el texto de la Septuaginta es mucho más que trata de transmitir el texto. Y lo vamos a ver hoy más adelante. Ahora, como les dije, en el texto de la Septuaginta que estamos leyendo, es la traducción griega de la Torá, que para el primer siglo era bien conocida y bien Shaul la pudo haber tenido en mente cuando fue a la dispersión de los gentiles a anunciar la redención de estos por mano de aquellos que le fueron asignados por el Altísimo. Ahora, miren qué interesante. Las Sagradas Escrituras nos narra. Las Sagradas Escrituras, amigos, nos narra esta división en los capítulos 10 y 11 de Génesis. Para el tiempo donde los habitantes del desierto de Judea vivían, se pensaban que los pueblos de las demás naciones estaban bajo el dominio de fuerzas espirituales creadas, llamadas en hebreos Elim. En Éxodo vamos a ver esta palabra con respecto a la superioridad del Eterno por encima de estos seres llamados Elim. Y esto lo va a ver en su pantalla. Vamos a buscar la pantalla, el texto para que lo puedan ver. Dice el texto, y este es el cántico de Moisés. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Eterno? ¿Quién como tú, majestuoso en santidad, temible en alabanzas, hacedor de prodigios? Como pueden ver en la parte de abajo, tengo el texto en hebreo, discúlpenme. Y vamos a ver en rojo la lectura en hebreo donde tenemos ¿quién como tú entre los dioses, oh Eterno? Mikamoka Ba'elim, y pueden ver aquí. Vamos a ver si puedo escribirle aquí. Vamos a ver si puedo. No tengo forma, pero déjame sombrear aquí. Esta palabra que ven aquí, Ba'elim, ve la palabra Elim, que significa dioses. El significa Dios. Im es plural, dioses. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Eterno?
Aquí vemos claramente, según la tradición de la Torá, en este texto de Éxodo, que el Eterno es visto superior a los demás dioses. Y este es el cántico de Moisés. Amigos, estos seres espirituales son también llamados en la literatura bíblica hijos de Dios. Y vamos a ver eso en el texto de Job, que vamos a presentarles, o mejor dicho, vamos a estar discutiendo ahora. En Job, capítulo 1, versículos 6 al 7, vamos a ver esta idea mejor. En el capítulo 1, versículo 6 al 7 dice: llegado el día en que los hijos de Dios se presentan ante el Eterno, vino también con ellos el acusador. Y el Eterno preguntó al acusador: ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió al Eterno y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. En la literatura bíblica encontramos diversos nombres para estos seres, que en general son llamados ángeles, pero vamos a ver que hay querubín, ofanim, serafín, malajim, entre otros. Así que cuando tenemos la idea de ángel, pensamos en una sola estirpe de seres espirituales y por eso no entendemos muchas de las cosas que vamos a estar viendo en la escritura en su plano literal. Ok, la palabra ángel viene del griego ángelos. Y la misma en sí lo que busca transmitir es la idea del mensajero. Y cuando hablamos de mensajero, es en sí lo que se busca expresar es el concepto de enviado. Y si es un enviado, alguien lo envió. Un enviado no tiene autoridad propia, sino aquella que le fue dada con respecto a la función que éste debe de ejercer. Ahora, es importante saber que no todos los ángeles tienen la misma distinción en lo que respecta a su creación. Según el libro de Jubileos, encontrados en la pseudografía, estos seres fueron creados en el primer día. A continuación vamos a ver el texto traducido de la pseudografía al inglés, al español, perdón. Vamos a buscarlo aquí para que usted lo pueda ver. Permíteme poner la pantalla. Miren el texto. Jubileos 2.2 dice: en el primer día Él creó los cielos, que están arriba, y la tierra, y las aguas, y los espíritus quienes ministran ante Él. Los ángeles de la presencia, y los ángeles de la santificación, los ángeles del espíritu del fuego, y los ángeles del espíritu del viento. Supone que diga viento ahí. Y los ángeles del espíritu de las nubes, oscuridad, nieve, granizo y hielo, y los ángeles del sonido del rayo y trueno. Y le puse 3 puntitos porque continúa hablando de otros ángeles adicionales, pero quiero que vean el texto para que puedan entender de lo que estamos hablando, amigos. Y como pudieron notar en este texto, es muy interesante ver cómo esa tradición de jubileos, que también se dice que es de la tradición de los sacerdotes, del linaje sacerdotal de Sadoc, que tenían el conocimiento de los secretos del templo y la operación del mismo. Ellos tenían una tradición con respecto a jubileos muy interesante, de enseñando que estos ángeles fueron creados al principio de la creación, mejor dicho, en el primer día. Ahora, es muy interesante, porque si usted ha leído a Shaul de Tarso, usted verá que usted habrá visto, mejor dicho, que Shaul de Tarso dice en su carta a los Colosenses que Adonenu Yeshua es el primogénito de la creación. El Mashiach es el primogénito de la creación. Con esto, Shaul de Tarso nos está diciendo claramente que antes de que llegara el primer día, ya el Mashiach estaba presente. Y esto es muy importante. Ahora, también es sumamente interesante con este texto de jubileo, o mejor dicho, el choque que existe con respecto al pensamiento rabínico, porque los rabinos enseñan que los ángeles fueron creados entre el día 5, el día 4, día 5, día 6, si la memoria no me falla, a diferencia que la tradición sacerdotal que dice que estos fueron creados en el primer día. Ahora, vamos a ver cuál de las dos ideas es más aceptable en lo que respecta a la revelación bíblica. Antes de llegar a eso, vamos a ver el siguiente texto de Job, o mejor dicho, está relacionado con eso. En el siguiente texto de Job, que vamos a estar leyéndolo a ustedes, vamos a ver que Job, en la tradición de Job, que algunos dicen que fue escrito por Moisés, a mi mejor entender, este libro pudo haber sido escrito por Moisés, como también pudo haber sido escrito por un sacerdote del templo. ¿Cuál de las dos no es importante? Lo importante es lo antiguo que es esta tradición de Job y lo importante que es para entender el mundo antiguo y su comprensión de los antiguos del cosmos. Mire qué interesante. En Job 38, 4 al 7 dice: ¿dónde estabas tú
cuando yo fundaba la tierra. Y este es el Eterno hablándole a Job a través del torbellino. Decláralo si tienes inteligencia, le dice el Eterno a Job. ¿Quién determinó sus medidas? Ya que tanto sabes. ¿Quién extendió sobre él el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios daban gritos de júbilo. Miren, interesante, estamos hablando aquí de los hijos de Dios. Claro, estos hijos de Dios es lo que nosotros conocemos como los ángeles, pero en la literatura bíblica son llamados Benei Elohim. En los versículos de Deuteronomio que antes hemos citado, vemos cómo en un tiempo el Altísimo asignó a cada pueblo un príncipe que lo dominara, es decir, que lo gobierne. Esto es conocido en la literatura paulina como principado. Este príncipe tiene autoridad delegada sobre una región según la asignación de su función. Y esto es importante saberlo, dado que todos son hijos del Altísimo. Con esta idea en mente vemos un ejemplo en el relato descrito en el libro de Daniel. Allí leemos a Daniel orando al bendito por claridad en la revelación que recibió. Su petición fue concedida y Adonai le envió un mensajero que no pudo llegar a él, dado que el príncipe, el zar en hebreo, de Persia no le permitió el paso. No fue hasta que llegó un malaj de mayor autoridad que se le permitió el paso al mensajero, es decir, al ángel. Pensaríamos que este príncipe de Persia es un opositor y a nuestros ojos lo es. Sin embargo, porque estamos viendo el mundo de abajo hacia arriba, y es bien interesante porque vamos a ver en la parashá de Jetro cómo Jetro veía el mundo. Jetro lo veía de abajo hacia arriba. Moisés lo va a ver de arriba hacia abajo. Y lo vas a ver en la designación de los jueces. Dice Jetro que Jetro ve a Moisés muy fatigado y le dice a Moisés: yo te recomiendo que pongas jueces de a 1000, de a 100, de a 50 y de a 10. Si no me falla la memoria, el texto lo dice así. Y dice la Torá que Moisés lo hizo al revés: de a 10, de a 50, de a 100 y de a 1000. ¿Y quién estaba por encima de los 10? Moisés. Esto es una clara alusión bíblica de lo que va a representar el Mashiach en el plan profético de Dios. Pero eso en otro momento. Ahora, vamos a continuar aquí con las notas porque no es el tema de hoy, pero lo menciono porque cuando vamos a hablar de la cosmología de los pueblos antiguos, tenemos que entender que los pueblos antiguos tenían una visión cosmológica como la de Jetro, de abajo hacia arriba. A diferencia del pueblo de Israel, que por la elección que el Eterno tuvo hacia ellos veían la visión cosmológica de arriba hacia abajo. Por eso es que vamos a ver que la Torá y los profetas nos enseñan que todo proviene de Él, y todos los reyes que existen en el mundo son puestos por Él, y todos los ángeles son de Él, y todo fue emanado por Él, y todo es un plan de Él, y todo es de Él. A diferencia de una persona que tiene una visión de abajo hacia arriba, donde empieza a ver que hay como una división, hay una lucha interna, hay una separación, hay una batalla cósmica, pero al final, cuando vemos que todo tiene un punto de origen, esa batalla cósmica se convierte en algo nulo, porque entendemos que todo es un plan del Todopoderoso. Si entendiéramos eso, amigos, muchas de las cosas que estamos enseñando hoy en día con respecto a la guerra espiritual se perdería su sentido. Ahora, como le dije, este príncipe de Persia, pensaríamos nosotros que es un opositor, pero sin embargo, este príncipe de Persia solamente está haciendo lo que le fue encomendado según el dominio que se le otorgó. El príncipe de Persia tenía dominio de la región que le fue asignada y los israelitas estaban bajo su región, y el Eterno le había quitado de en medio el cuidado particular que tenía el Eterno sobre Israel por causa del pecado que ocurrió en el tiempo de Jeremías. Y por tanto, este príncipe de Persia tenía potestad sobre ellos, porque era la región que él dominaba. Pero no fue hasta entonces que el Eterno envió un ángel de mayor autoridad para sacar a este príncipe de Persia del medio, diciéndole en otras palabras: esto lo estoy haciendo yo, este mensaje viene de parte de mí a auxiliar a mi siervo Daniel. Bien interesante que leí un libro que tengo de un sabio llamado Moshe Haim Luzzatto, que él enseña que donde quiera que haya un israelita fiel al Eterno, el Eterno despoja la autoridad de esa nación y él mismo se encarga de esa nación por amor a ese israelita. Y es bien interesante esto, porque vamos a ver que Hashem, bendito sea, despoja a los príncipes de los pueblos y se fija él mismo en los pueblos por el pacto que hizo a través de su Mesías. Pero eso vamos a discutirlo en otro momento. Espero en el Todopoderoso que lo hayan entendido. Cuando Dios dividió a los seres humanos,
y le dio a cada uno de ellos su herencia. Él lo hizo conforme a los seres divinos que componían su asamblea. Muchas personas tienen una reacción adversa con la idea de una asamblea porque piensan que esto es politeísmo. Y no es así en sí, porque si vemos que todo proviene del Altísimo, entonces existe realmente un solo Dios, una sola autoridad. Y los demás seres creados realmente cumplen la función de esa única autoridad. Ahora, esto es importante porque a la misma vez vamos a entender la división que ocurrió en la Torre de Babel y está relacionado a esa idea. En el siguiente texto que voy a estar leyéndole en el libro de Génesis, vamos a ver cómo el Eterno le dice a los demás miembros de su asamblea que desciendan con él a confundir el lenguaje de los constructores de la torre. Eso se encuentra en Génesis 11, 5 al 8, dice el texto. Pero Adonai descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Y Adonai dijo, he aquí que son un pueblo, y todos ellos tienen una misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos, ya, y confundamos allí su lengua, para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó el Eterno de allí por toda la superficie de la tierra, y desistieron de construir la ciudad. Amigos, esta dispersión ocurrió en los días de Peleg. Peleg aparece en el capítulo 10, versículo 25 de Génesis, donde dice el texto, y a Heber le nacieron 2 hijos. El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días se dividió la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Según los sabios y los eruditos de estudio bíblico, dicen que fue en este tiempo que ocurrió la dispersión, la división de Babel. Ahora, en el siguiente texto que voy a estar leyéndole de Salmos, vamos a ver la idea de una asamblea donde el Eterno se sienta. En Salmos 89, 5 al 7 dice, los cielos confesarán tus maravillas, oh Adonai, y también tu fidelidad en la congregación de los santos. Porque ¿quién entre los cielos se puede comparar al Eterno? ¿Quién entre los seres divinos se asemeja a Adonai? Dios terrible en el consejo de los santos, temido por los que están a su alrededor. Muchas personas pensarían que esto se refiere a la asamblea del pueblo de Israel, pero no es así, amigo. El texto claramente está hablando de los cielos y el consejo de los santos. Ahora, en Salmos 82, 1 al 8 dice, en un salmo de Asaf, Dios se levanta en la asamblea divina. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis inicuamente y haréis acepción de los impíos? Juzgad en favor del débil y del huérfano. Al humilde, al indigente, haced justicia. Al débil, al pobre, liberad. De la mano de los impíos, arrancadle. No saben ni comprenden, caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra vacilan. Yo había dicho, vosotros dioses sois, todos vosotros hijos del Altísimo. Mas ahora como hombre moriréis, como uno solo caeréis, príncipes. Alzadte, oh Dios, juzga la tierra, pues tú eres el Señor de todas las naciones. Ahí está el contexto. Ahí vemos claramente cómo el texto nos enseña que Adonai puso unos príncipes a juzgar esos pueblos, a dirigirlos, y estos estaban obrando inicuamente hacia los seres humanos. Esto es un gran misterio que solamente vas a poder entender estudiando la tradición sacerdotal con respecto a la comprensión bíblica. Jamás lo vas a entender estudiando la tradición rabínica, porque la tradición rabínica tiene una función muy diferente en lo que respecta una comprensión muy diferente en lo que respecta al entendimiento de una asamblea divina. Ahora, es bien interesante porque aquí vemos a Asaf diciendo que se levante Dios y Él sea el que juzgue a todas las naciones, que las dirija. Muy interesante esa idea de Asaf en su salmo. Ahora, vamos a ver esto. Según los sabios, los malachim guardianes de los pueblos se presentan una vez al año ante el gran tribunal para anunciar ante el juez las obras de los pueblos. Ellos dicen que está el tiempo de Rosh Hashanah, la cabeza de los años, que es el primer día del año para Adán, la humanidad. Y es interesante porque si esto es cierto, vamos a entender el texto de Job que vamos a estar citando, que lo citamos anteriormente. En Job, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice, llegado el día en que los hijos de Dios se presentan ante Adonai, vino también con ellos el acusador. Y Adonai preguntó al acusador, ¿de dónde vienes? Y el acusador respondió a Adonai y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Amigos, el acusador tiene la función de ejercer como fiscal, pero a la misma vez hace la función de probar la fidelidad de los humanos a su Dios, y eso lo vemos claramente en el texto de Job, donde vemos que el Eterno incita a Satán a
probar la fidelidad de Job, y el Eterno le dice a Satán: verás que este sí es fiel a mí y él nunca me va a abandonar. Y es bien interesante porque leemos la historia, y la historia tiene un desenlace muy, muy hermoso para la vida de Job y un gran ejemplo para la vida del creyente. Ahora, lo importante aquí es ver que ese aguijón que fue enviado a la vida de Job fue enviado con autoridad del Eterno. Por tanto, eso es muy importante dentro de nuestra visión de qué posición le ponemos al Satán en este plan del Eterno. Ahora, la estructura cosmológica en la Escritura es bastante compleja. Y si no tenemos conciencia de la autoridad suprema del Creador, podríamos caer en la trampa de pensar que hay una lucha de poderes en el cielo. Esto es lo que pensaban los pueblos antiguos en su visión cosmológica. Y esto es importante porque alrededor de esto se va a construir la revelación bíblica, y vamos a ver cómo los israelitas, con el pasar del tiempo, van a darse cuenta, o van a tener conciencia de que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios supremo sobre todos los dioses, y que todos ellos se deben a Él, y que Él los despoja y los quita de sus posiciones, y va a poner a sus hijos, los seres humanos, en esa posición. Y ese es el mensaje de Yeshua el Mesías con respecto a juzgar a las 12 tribus y el libro de Revelaciones. Ahora, Ciro, quien era parte de estas naciones, el rey Ciro, el Eterno le va a decir a Ciro que él es la fuente de todo, y esto se encuentra en Isaías 45, 1 al 7, donde dice el texto: así dice Adonai a su ungido, a Ciro. Adonai está llamando a Ciro Mashiach, a quien he tomado por su diestra, para someter ante él naciones, y aflojar los lomos de los reyes, para abrir delante de él los batientes y las puertas que no queden cerradas. Yo iré delante de ti y allanaré los lugares cabrosos. Quebraré los batientes de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas en los lugares secretos, para que sepas que yo, Adonai, que te llama por tu nombre, soy el Dios de Israel. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te he llamado por tu nombre, aunque no me conocías. Te he dado honroso apellido. Yo soy el Eterno, no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. ¿Ven ese detalle importante? Dice: yo te he ceñido aunque no me conoces, para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso que no hay otro fuera de mí. Yo soy el Eterno y no hay otro. En otras palabras, el Eterno está diciendo: de los seres espirituales que existen, nadie se compara a mí. Yo soy único en lo que respecta a lo que soy. Y eso es interesante porque cuando usted lee los rabinos hablan sobre el Shammai y dicen que cuando habla de Had, no solamente habla de la unicidad del Eterno, habla de que el Eterno es, con respecto a su especie, que no logramos definir qué es único, no hay otro igual que él. Y eso es lo que el Eterno le está diciendo a Ciro. Y con esto el Eterno le está diciendo a Ciro: yo soy el supremo de todos esos poderes que los pueblos conocen y que fueron puestos por mí. Yo estoy por encima de ellos, y yo te estoy dando autoridad para hacer lo que tú vas a hacer, pero lo vas a hacer porque yo te doy autoridad, porque ningún poder fuera de mí tiene autoridad. Eso es bien, bien importante para comprender, amigos. Por eso es que vemos que el Eterno le está diciendo a Ciro: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad, yo el Eterno hago todas estas cosas. En otras palabras, el reino del mal es una consecuencia directa del plan de Dios, porque dice que Él lo creó. Y la adversidad es una alusión al reino de las tinieblas, porque vemos también el texto en el capítulo 45:7 que dice que Él crea las tinieblas, que es una alusión al reino del mal. Ahora, el texto claramente nos dice que Adonai es la fuente de todos, como le dije, y así también Shaul lo expresa en su carta escrita a la comunidad de creyentes en Corintios. En 1 Corintios 8, 1 al 6 dice: ahora bien, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento envanece, en tanto el amor edifica. Si alguno imagina que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido por él. Acerca pues del comer de los sacrificios a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que ninguno es Dios sino uno. Pero aún, ahora va el detalle, porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, Shaul está afirmando de que sí es cierto eso, pero nadie es como él, nadie es como el Todopoderoso. Eso es lo que está diciendo Shaul en su carta. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre. Y miren el detalle: de quien proceden todas las cosas. Él es conocido en la literatura del Tanaj como el Elión, el Altísimo. El Elión repartió la herencia a los pueblos.
Y la herencia a los pueblos puso cada uno de sus hijos, que son sus seres espirituales llamados Benei Elohim, que luego en el Nuevo Testamento, la literatura nazarena, va a ser llamado ángeles. Y vamos a ver claramente que la porción de Yud-Heh-Vav-Hei es Israel. La porción especial de Yud-Heh-Vav-Hei, de Yahweh, la literatura en el pensamiento de la erudición bíblica, o Hashem en el pensamiento judío, es Israel. Y eso es un detalle muy importante porque Shaul tiene eso en mente. Shaul tiene el Shema en mente cuando está enseñando a los pueblos. Y mira qué dice. Mira lo que dice Shaul. Del Padre proceden todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, es todas las cosas. Hasta el mismo Satán proviene del Eterno. Salió de él. Es una creación propia de Dios. Y un solo Señor, un solo Adón, donde viene la palabra Adonai. Yeshua el Mesías, por medio de quien son todas las cosas y nosotros somos por medio de él. Este versículo es muy importante dentro de la tradición sacerdotal porque tiene una función importante en la literatura mística, en lo que llaman la literatura Merkabah, el misticismo de la Merkabah de los rollos del mal muerto, según la profesora Rachel Elliott. Ahora, es el Elión, el Altísimo, la fuente de todo. Y su ángel, el medio a través del cual todo lo opera. Pero esto es bien importante, yo hacer un énfasis aquí. Cuando yo me refiero a ángel, no me estoy refiriendo a que el Mesías sea un ángel en el estricto sentido de la palabra. Tenemos que recordar que en la literatura del Tanaj existen muchas estirpes diferentes de seres espirituales. Y en el caso del ángel del Eterno, el Malaj del Eterno, él no es una estirpe similar a los demás seres. Y en otro momento, si el Eterno sí lo permite, vamos a estar hablando un poco más sobre eso, porque solamente leyendo el hebreo vamos a ver las diferentes estirpes que existen de seres angelicales, de seres espirituales. Amigos, este ángel, esta figura mística, es la que hace que el Dios invisible sea visible para el humano. A través de este ser, que en sí no es un ángel en el sentido estricto de la palabra, el Eterno se sienta en la asamblea de los jueces. Este ser es visto en la visión profética como anciano. Un ejemplo de esto lo vemos en Daniel 7, 9 al 10. Muchas personas piensan que este anciano es Dios en el sentido del Padre. Pero vemos claramente por la Escritura que nadie ha visto a Dios y ha vivido, dice el libro de Juan. Por tanto, ¿quién es este que vio Daniel? ¿Quién es ese que vio Isaías? ¿Quién es ese que vio Ezequiel? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese misterio? ¿Cuál es este ser? Y ahí vamos a entender la función que hace esta idea de la figura mística del Malaj Habrit, el ángel del pacto o el ángel del eterno. Donde vemos en Daniel que es visto como un anciano. Mire lo que dice el texto en Daniel 7, 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llamas de fuego y este tenía ruedas de fuego abrasador. Un río de fuego corría y salía delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo tengo conmigo también, que no lo mencioné dentro de los libros que utilicé para esta clase de hoy, este comentario de la Parashá, este libro de Rafael Patay se llama The Messiah Text. Y con respecto al anciano de días, él hace una nota bien interesante que habla con respecto a la preexistencia del Mesías. Voy a buscarlo aquí rápidamente para poder traducirlo. Vamos a ver si está aquí. Ok. En la página 24, con respecto a la idea del Mesías, en el libro de Enoch, él habla de anciano de días. Y él tiene una nota con respecto a este anciano de días donde él dice, arriba en el capítulo 2, vemos al anciano de días como un término refiriéndose al Mesías. Él es aquí la cabeza de los días y es el intermediario entre el Señor de los Espíritus, quien es Dios, y el Hijo del Hombre, que en este caso es Enoch en la tradición sacerdotal. Y dice aquí, la función que va a tener la presencia divina, la presencia personificada de Dios, que está completado en el Midrash, que está presentado en el Midrash. Y es bien interesante porque vamos a ver que la literatura de Enoch va a presentar a el Hijo del Hombre frente al anciano de días, que es el mismo texto que citamos de Daniel, el capítulo 7.
Y uno como hijo de hombre, dice el texto, se refiere al Mesías, pero también según Rafael Patay en la literatura antigua de Enoc, que se le adjudica a sacerdote, el anciano de días también es el Mesías, según este erudito. Entonces es bien interesante porque pareciera ser que son dos Mesías, pero es bien interesante que dentro de la tradición de los sabios de Israel existe la idea de Israel el anciano y Israel el joven, y los dos son el mismo. Y es muy interesante porque vamos a ver la literatura de Enoch, donde el anciano de día es el representante del Señor de los Espíritus, según el texto de Enoch. Pero eso es importante, que cuando vamos a estar estudiando la literatura de los nazarenos, tengamos en conciencia las dos tradiciones que existen con respecto a la comprensión de los textos. La comprensión rabínica de los sabios de Israel que ocurre después de Yavné, y la tradición de los sacerdotes que encontramos en los rollos del Mar Muerto, que también existe dentro de la tradición talmúdica, pero pequeños extractos de ello. Y bien interesante como Rachel Elliott en este libro Los Tres Templos menciona que los rabinos comenzaron a tomar la posición de los sacerdotes y poco a poco fueron rezagándolos hasta que la estricta interpretación de la Torá era lo más importante para ellos y no la idea de sabiduría, de la sabiduría de ella, expresada en el misticismo de los sacerdotes. Ahora, vamos otra vez al texto de Daniel 7, 9 al 10. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. El tiempo avanza, ya me queda poco tiempo y estoy casi terminando. Vamos a llegar aquí. Dice el texto en el capítulo 7, versículo 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era como la nieve y cuyos cabellos eran como lana purísima. Su trono era de llamas de fuego y tenía ruedas de fuego abrasador. Y un río de fuego corría y salía delante de él. Millares de millares lo servían y millones de millones estaban de pie ante su presencia. Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, regresando a la idea de la asamblea de los jueces, luego de esta cita de Daniel, donde Dios juzga, en el Salmo 82 leemos la reprensión que Dios hace a sus jueces por esto juzgar injustamente. Sobre ellos Adonai decreta que serán removidos de sus posiciones de autoridad. Y esto lo deducimos por la lectura simple del texto en el Salmo 82, 1 al 8, y lo volvemos a citar para poder entonces leer el comentario sobre este texto. Dice el texto: Dios se levanta a la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis inicuamente y haréis acepción de los impíos? Juzgad en favor del débil y del huérfano, al humilde y al indigente haced justicia, al débil y al pobre liberad, de la mano de los impíos arrancadle. No saben ni comprenden, caminan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra vacilan. Yo había dicho: vosotros sois dioses, todos vosotros hijos del Altísimo, mas ahora como el hombre moriréis, como uno solo caeréis como príncipe. Alzate, oh Dios, juzga la tierra, pues tú eres el Señor de todas las naciones. Bien interesante que este texto del versículo 8, Yeshua lo cita. Y según estuve en estos días leyendo uno de los libros que tengo, donde existe la idea de que el Evangelio de Juan fue escrito para sacerdotes, y el mensaje que él está enviando a estos sacerdotes es uno según la comprensión de ellos. Si esto es cierto, es muy interesante. Entonces, ahora, sobre este texto de Salmos 82, versículo 1 al 8, dice el Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary lo siguiente: Yahweh, el Dios de Israel, se alza ante una asamblea de seres celestiales que en el Antiguo Testamento son llamados dioses, es decir, seres sobrenaturales. Pero en el Nuevo Testamento y en la teología moderna son llamados ángeles o demonios. El concepto del consejo divino era bien conocido entre los vecinos cananeos del antiguo Israel y en la religión de Mesopotamia. Según este comentario, según este comentario, estos seres divinos son acusados por el Eterno de transgredir el orden social divino que les fue encomendado mantener. Dicho en otras palabras, estos son responsables de influenciar sobre los reyes de los pueblos a cometer actos de injusticia sobre sus habitantes. Esto es sumamente importante para comprender cómo luego los profetas hablan de una era donde el Eterno será el rey de todos los pueblos. Él trae la justicia y la equidad al mundo entero. En la visión cósmica del antiguo Medio Oriente, el universo estaba habitado por seres divinos, dioses, diosas y espíritus de menor rango, y seres humanos. La dimensión de los seres divinos estaba estructurada como el de la corte real de los humanos. Esto nos arroja luz con respecto al principio bíblico: como es arriba, es abajo. Esto no es politeísmo. Esto es el orden cósmico y cosmológico y cosmogónico
que el Eterno estableció. Jetro es un ejemplo bíblico de cómo es el mundo donde la revelación bíblica se construye. Los demás pueblos sujetos a seres espirituales de menor autoridad cayeron en la trampa de servir a estos seres que la literatura paulina, Yeshua, con su muerte y resurrección, desarmó de su autoridad. Shaul nos dice que Yeshua está sentado por encima de todo principado y potestad en Efesios 1 y en Colosenses 2. En Colosenses 2 él escribe que desarmó a estos príncipes, una forma de decir que los despojó de su autoridad. También Shaul de Tarso escribe en Efesios que nuestra labor como creyente es estar preparados para resistir el día malo. Cuando estudiamos el Antiguo Medio Oriente, tenemos una mejor visión de lo que los antiguos israelitas veían en su mundo que fue expresado en la historia bíblica, que en las Sagradas Escrituras nos presentan. Es bien interesante que Shaul nos habla de una armadura para resistir el día malo. Shaul no nos habla de hacer una guerra contra estos seres espirituales, sino él habla de resistir estos seres espirituales que fueron creados por Dios, hacen una función dentro de su plan cósmico y que el Eterno mismo te pone un cerco de protección para guardarte de ellos o te lo quita dependiendo de tu comportamiento en este mundo. Mucho se sabe con respecto a la visión de los escribas y fariseos con respecto, valga la redundancia, a la interpretación bíblica. Pero poco se conoce sobre la visión sacerdotal de ella y es lo que le he presentado hoy. Hoy todo lo que he presentado es la visión de los sacerdotes antiguos del pueblo de Israel con respecto a la comprensión de la escritura y el mundo cósmico. Y utilicé a Jetro de ejemplo para que vean cómo los sacerdotes israelitas entienden que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob está por encima de todos esos dioses que servían sacerdotes como Jetro, que vemos en el texto que hoy citamos. Así que no fue hasta el descubrimiento del rollo del mal muerto donde se logró tener mayor claridad en lo que respecta al texto del Tanaj y los antiguos creyentes en la fe de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor. También el descubrimiento de la literatura del Antiguo Medio Oriente nos ayuda a validar este pensamiento que existía para el primer siglo, existía para el tiempo del Tanaj y que nosotros hemos perdido de vista, obviamente, pensando de una forma teológica y no de una forma del mundo antiguo. Yo espero que en el día de hoy lo que he compartido con ustedes le arroje un poquito más de luz en lo que respecta a la comprensión del mundo cósmico, la cosmología del mundo antiguo, cómo Israel fue revelado, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios supremo sobre todos los dioses y que todo salió de él y fue por medio de su intermediario que en el mundo rabínico lamentablemente se niega, donde todas las cosas vinieron a ser. Y vamos a ver que dentro de la literatura de los sacerdotes esta idea existía, o mejor dicho, pudimos ver hoy que esta idea existía, que no es una idea, que no es paganismo, sino posiblemente era la idea original que los antiguos israelitas tenían con respecto a las escrituras. Israel ha sufrido muchas reformas con respecto a la comprensión bíblica y si usted no conoce esta historia, usted podría pensar que lo que le estoy enseñando hoy, por ejemplo, es una herejía. Y no es así. Los textos están allí. Usted los lee, los analiza y usted mismo puede llegar a sus conclusiones. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Eshaim. Le pido por favor que ore por este ministerio para que podamos continuar estudiando y enseñándole a ustedes lo que estamos compartiendo. Y le pido también que ore por el Ministerio Teshuva TV, del hermano Rico Cortés, donde nos permite a nosotros y a otros maestros exponer lo que estamos aprendiendo de la palabra del bendito. Espero verlos en nuestra próxima clase. Espero estar grabando el comentario complejo, si lo permite. Aún no tengo tema para el comentario complejo, así que si no lo ve en nuestra página web, es que posiblemente el santo bendito sea no me ha dado tema alguno para ello. Nos vemos en nuestra próxima clase aquí en Teshuva TV. Shabbat Shalom.